Hola amigos, bienvenidos nuevamente a estos video tutoriales con GeoGebra a través del proyecto GameMath. El día de hoy vamos a aprender a crear intervalos a través de esta herramienta que es muy útil para la enseñanza o el aprendizaje de matemática. En esta semana el Ministerio de Educación ha establecido que se trabaje con uno de los temas que son intervalos, por ende es el tema que vamos a tratar en este video tutorial de hoy. Bienvenidos. Lo primero que vamos a hacer es mostrar los ejes en la pantalla. Haciendo un clic derecho sobre la pantalla mostramos ejes y podemos ver que yo en este caso solamente tengo el eje de X mostrado, ¿sí? Si en caso quisiera mostrar el eje de Y, pueden hacer clic derecho sobre pantalla, configuración, y aquí tienen la opción de activar o desactivar el eje de Y, ¿sí? Para esta ocasión yo no lo necesito porque lo que voy a hacer es representar intervalos. Entonces solamente necesito el eje de X. Muy bien, antes de empezar a trazar los intervalos vamos a leer un breve concepto de lo que es un intervalo. El concepto dice que intervalos se llaman a conjuntos de números reales cuyos elementos X están entre dos números A y B, que satisfacen la condición que A sea menor o igual a B y que estos números reales o bien representan tendencia de crecimiento en forma positiva o negativa, simbolizados por el más infinito y menos infinito. ¿Sí? Entonces, esto significa que yo tengo dos puntos, el origen y el punto de llegada, y entre ese origen y punto de llegada hay un conjunto infinito de números, ¿sí? Y ese es un intervalo que puede ser abierto o puede también ser un intervalo cerrado. Para empezar vamos a leer el ejercicio que nos propone el Ministerio de Educación para esta semana número 8, que dice así: para controlar la pandemia se ha restringido la salida de las personas de sus casas. Esta medida se denomina cuarentena y es una de las principales maneras de disminuir el número de contagios. Las restricciones de salida que se han ido tomando son las siguientes. A. En Guayaquil, la primera semana no se podía salir de casa desde las 12 horas a 6 horas. ¿Sí? Entonces vamos a trazar este primer intervalo. Muy bien, ya estamos acá en GeoGebra nuevamente. Entonces para trazar el intervalo vamos a utilizar dos puntos. Recuerda que tienes dos puntos, el de inicio y el de llegada. Entonces el punto A, estamos utilizando, recuerda, la calculadora algebraica de GeoGebra. El punto A va a ir desde el eje X, primero va el eje X, ¿cierto? Entonces 0 y el eje Y, y vamos a hacer que esto se trace en el punto 2 de Y para que quede un poco más arriba del eje y no nos confundamos, ¿sí? Vamos a hacer desde el punto 2 y necesitamos el punto de llegada, que sería el punto B es igual a, aquí sería el número que teníamos en Word, ¿no? El 6. Entonces vamos a decir 6 y el eje de Y va a ser el mismo para que esté a la misma altura, ¿cierto? Entonces habíamos elegido el punto 2 y listo, miren, ahí tenemos el punto A y el punto B. Y como decíamos anteriormente, aquí tienes dos puntos en donde hay una infinidad, hay un conjunto de números infinitos reales, ¿sí? Y para poder comprender un poco mejor eso, pueden fijarse cómo voy acercando en GeoGebra, miren, o voy alejando y las coordenadas de X van cambiando automáticamente. Es decir, que mientras más te acerques, los números siempre van a crecer o decrecer y van a tender al infinito, ¿sí? Es decir, hay un número infinito de cifras entre estos dos puntos, que son el primero que es A y el segundo que es el punto B, ¿cierto? El punto A que inicia en 0 y en X, y el punto B que termina en 6, ¿cierto? Es decir, de 0 horas a 6 de la mañana. Muy bien, ahora para que esto pueda representarse como un intervalo, vamos a hacer que se trace una línea, ¿sí? Entonces vamos a escribir un segmento, vamos a ponerle un nombre, segmento 1 por ejemplo, y vamos a decir que esto es un segmento, ¿sí? Desde el punto A hasta el punto B, ¿sí? Y ahí tenemos el primer segmento, ¿sí? Ahí está ya representado de mejor manera el segmento.
Bien, ahora vamos a representar el segundo intervalo. Aquí tenemos la restricción o el horario de restricción que dice que es desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana. ¿Sí? Entonces, si esto calculamos el intervalo o la cantidad, ¿sí? El rango que tengo entre estas dos horas equivaldría pues si hago cuentas desde 20 horas a 24 tengo 4 horas y desde esas 24 horas, es decir, medianoche hasta las 6 de la mañana tengo 6 horas. Entonces lo que voy a hacer es sumar esas 6 y esas 4 quedarían 10, ¿cierto? Entonces tendría un intervalo de 10 horas, es decir, vamos a representarlo acá en GeoGebra. Bien, entonces vamos a trazar el nuevo intervalo, ¿sí? Vamos a utilizar la letra C para este nuevo punto que va a ir desde el eje 0 de X hasta a la altura del número 5 de Y, ¿sí? Trazamos el punto D que va a ser desde en X va a llegar hasta 10. Acuérdense que habíamos sumado las 4 horas desde 20 a 24 y desde 0 horas a 6 de la mañana eran 10 horas, ¿cierto? Va a llegar hasta 10 y va a estar a la altura de Y en 5 también, ¿sí? Y trazamos el segundo segmento. S2 va a ser igual a, recuerden que el nombre de las variables no se pueden repetir, tienen que ser únicos para cada elemento en GeoGebra. Entonces S2 va a ser igual a segmento, me pide cuál es el punto inicial, que va a ser C, y el punto final va a ser D, ¿sí? Y pues ahí ya tengo mis dos intervalos representados, ¿sí? En la recta numérica. Y bueno, por ahora para este ejercicio solamente vamos a trabajar con estos dos intervalos, ¿sí? Vamos a darles un poco de forma para que queden un poco más representativos visualmente. Entonces vamos a hacer clic derecho, vamos a cambiarles los colores, ¿sí? Entonces a este le vamos a poner un color un poco lila, a este le vamos a poner un color verde, ¿sí? Vamos a hacer un poco más gruesa quizás la línea, ¿sí? Por ahí vamos a llevar al tope esto, listo, ¿sí? Ya ahí tenemos los dos intervalos ya representados. Y por aquí tienes los puntos, ¿no? Ahora, aquí es en donde entran los conceptos de los intervalos, si son cerrados o si son abiertos. Entonces, tienes que tener en cuenta que cuando un intervalo es cerrado en uno de los bordes, se representa con el corchete, ¿cierto? Eso significa que el intervalo incluye al número que estoy escribiendo en la coordenada, ¿sí? Es decir, en este caso, si yo tengo el número 6 y lo estoy representando a este intervalo de esta forma, tendría que quedar de esta forma, 0,6. ¿Sí? Esto significa un intervalo cerrado, ¿sí? Un intervalo abierto se representaría con paréntesis. Tendría que ponerlo de este modo, ¿sí? Esto significa en un intervalo abierto los números que representan el intervalo, en este caso el 0 y el 6, no están incluidos dentro del conjunto de números, ¿sí? Es decir, siempre se va a acercar, y ahí entra un poco el concepto de límites, se van a acercar a ese límite de 6, pero nunca van a llegar, ¿sí? Entonces, puede ser un intervalo abierto y puede ser un intervalo también mixto o semiabierto, ¿no? Entonces, puede ser, por ejemplo, de este modo, o puede ser también de este modo, ¿sí? Y ahí tienes los 4 tipos de intervalos, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de esto, tú puedes representarlos en GeoGebra o si los dibujas en papel y lápiz igualmente, de distinto modo. Pues esa representación generalmente cuando es cerrado se lo representa con un círculo de contorneado de relleno de un color, ¿sí? En este caso puedes utilizar el mismo color, ¿cierto? Del trazo o un color distinto, ¿sí? Miren, por ejemplo, estoy cambiando el color, ¿cierto? He puesto un color negro. Pero si fuese un intervalo abierto, puedo representarlo de este modo, miren, ¿sí? Es decir, no queda relleno de ningún color.
¿de acuerdo? Ahí estaría tendría el intervalos entre C y D, entre el punto C y D, que es cerrado en ambos casos, y el intervalo entre el punto A y B, que es un intervalo abierto tanto en su origen como en su extremo, ¿cierto? Entonces ahí ya tengo representados los dos intervalos. Ahora, voy a mostrar algunos textos aquí, ¿sí? Y para ello vamos a ir utilizando las opciones gráficas o las herramientas gráficas de GeoGebra. Entonces voy a mostrar un texto por aquí para representar el intervalo A y B. Recuerden que esto tiene pues una representación con letras, ¿no? Cada uno de los intervalos. Entonces vamos a ponerles un texto, ¿cierto? Ok, aquí tengo la opción texto y vamos a elegir aquí que salga A. Vamos a cambiar el color del texto y hacer un poco más grande, ¿sí? Pueden cambiar si quieren el tamaño, el color también si es que quieren. Ahí, ok. Tengo A, perdón. Y vamos a representar por acá otro texto B. Igualmente vamos a cambiar, voy a elegir la herramienta de mover. Vamos a poner un poco más grande. Ok, sí, y vamos a ponerles el mismo color para que tenga un poco más de identificación, ¿cierto? Ok, y ahí están ya los dos intervalos A y B, ¿cierto? Son estos dos. Voy a borrar esto que no lo necesito. Sí, esto tampoco. Entonces ahí ya tengo estos dos intervalos representados. Ok, y luego pide que con estos dos intervalos lo que yo tengo que hacer es calcular la conjunción, ¿sí? La conjunción de estos dos entre el intervalo A y el intervalo B. Ahora, aquí quizás hay un poco de confusión porque ustedes pueden fijarse en pantalla que tengo la letra A y tengo la letra B. Y también tengo el punto A y también tengo el punto B. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es ocultar estas etiquetas o estos textos de los puntos para que no se genere confusión, ¿sí? Entonces vamos a elegir aquí el punto y en la parte de propiedades o configuración elegimos la opción etiqueta visible, desactivamos esta etiqueta, ¿de acuerdo? Para que no se muestre. Ok, ya ahí está, ¿sí? Y ahí entonces evitamos la confusión en la terminología de los números. Ok, ahora ya tengo los dos intervalos representados en GeoGebra. Sin embargo, voy a hacer algo para que te des cuenta de que al mover un punto cualquiera de estos, el valor de Y o la coordenada de Y se va a mover. Y pues en intervalos no vamos a tener unas coordenadas en Y distintas, ¿cierto? Siempre van a ser las mismas, tanto en el punto de origen como en el punto de llegada. Entonces, para ello vamos a aplicar un pequeño truco aquí dentro de GeoGebra y pues para ello lo que tenemos que hacer es crear unos números. Para ello volvemos a la calculadora de GeoGebra y vamos a empezar a crear los puntos A, que es igual a un valor cualquiera, ¿sí? En este caso, el valor que le voy a asignar es el valor del primer intervalo que estaba construyendo, ¿sí? Que era de 0 a 6. ¿Sí? Entonces A va a ser 0, vamos a hacer un punto B es igual a 6, ¿sí? Entonces tendría aquí los dos valores, desde 0 a 6, ¿de acuerdo? Pero para que estos valores sean representados a través de estos puntos que yo había trazado anteriormente, tengo que cambiar, ¿sí? Tengo que cambiar el punto A. El punto A tiene unas coordenadas ya establecidas, es decir, fijas, no son interactivas. Entonces lo que voy a hacer en este momento es cambiar este punto 0 por el número que había creado hace un momento, que es A, ¿cierto? Ok, ya ahí está. Y en el punto B igualmente vamos a quitar el 6 y vamos a poner el número que está representado por la letra B. Y ahí está. Ok. ¿Sí? Sin embargo, voy a mover nuevamente el punto para que se den cuenta. Miren. ¿Sí?
y ahí está pues ya el valor que se va representando, ¿sí? Ok, y ya no se mueve en Y, ni para arriba ni para abajo, ¿de acuerdo? Y pues aquí yo puedo cambiar el número si es que quiero, ¿cierto? Bueno, aquí se movió un poco, lo dejamos con 6, al lado lo dejamos con 0, ¿cierto? Ok, ya ahí están mis dos puntos. Y vamos a hacer lo mismo con el otro trazo, ¿cierto? El otro trazo tenía el punto C y tenía el punto D. Entonces, igualmente vamos a crear un número, el número C, que es igual a desde 0 y el punto D que llegaba hasta 10, ¿cierto? Y vamos a modificar las coordenadas del punto C, ¿sí? Entonces vamos a cambiar aquí, ponemos C, desde C hasta C, y aquí habíamos dicho 4, se había movido un poco, ok, y el punto D finalmente, perdón, estaba en 5 la coordenada 5, sí, el punto D va a tomar el valor de el número D y en Y5, ¿cierto? Ok, te podrás dar cuenta que automáticamente se van ordenando los cálculos, ¿cierto? Dentro de GeoGebra. Esto es porque evidentemente primero se necesita el valor del número, en este caso A, B, C y D, para con esos números poder crear luego los puntos A, B, C y D, ¿cierto? Entonces ahora intentemos mover el eje del punto C o D y te vas a dar cuenta que ya no se mueven, ¿cierto? Sin embargo, bueno, no se mueven hacia arriba y hacia abajo en la coordenada de Y, pero tenemos que sí es interactivo y lo puedo mover hacia la izquierda o derecha, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dejar con los valores originales, listo, ahí están, ¿sí? Entonces ahí tienes el punto A, el punto B, el punto C y el punto D, y están los dos segmentos que habíamos creado, ¿cierto? Segmento 1 y aquí está segmento 2. Y por aquí los dos textos que habíamos creado para poder identificar gráficamente estos intervalos, ¿sí? Muy bien, ya tenemos el trazo de los intervalos. Ahora lo que me hace falta es identificar cuáles son justamente los valores de tanto del origen como del extremo de cada uno de los intervalos. Recuerden que anteriormente habíamos elegido la opción de etiqueta invisible, es decir, ocultamos los valores. Quizás lo primero que se nos ocurra es que yo puedo activar la etiqueta visible para que salgan las coordenadas. Sin embargo, este no es un valor porque más bien es una coordenada que tiene un eje X y un eje Y. Lo que yo necesito es representar el valor, ¿sí? El valor inicial y el valor final de este intervalo, de estos dos intervalos. Entonces voy a desactivar primero esto. Y lo que voy a hacer es que con las herramientas geométricas utilizar una opción texto y vamos a ubicarlo aquí sobre el punto y vamos a decirle que aquí me muestre como texto el valor de la variable que yo había creado anteriormente. ¿Cuáles eran esas variables? Acuérdense de estas variables A, B, C y D, ¿cierto? Que están con letras minúsculas. Entonces para ello elijo la opción avanzado, ¿sí? Y por aquí en esta pestaña de GeoGebra, del icono de GeoGebra, puedo buscar la variable que quiero mostrar. En este caso, la variable A. Entonces le hago un clic y ahí está. Vamos a hacer por acá igualmente otro y vamos a hacer avanzado, el icono de GeoGebra, variable B. Ok, ahí está. Vamos igualmente acá al intervalo B. Hacemos clic en el punto inicial, opción avanzado y elegimos la variable C, ponemos ok, igualmente acá avanzado y la variable D y elegimos ok. Muy bien, vamos a seleccionar la herramienta de mover para poner estos textos un poco más claros, ¿sí? Entonces puedo elegir aquí el texto. Ok, vamos a elegir el texto y vamos a poner un poco más grande el texto, ¿sí? Para que se pueda mostrar. Listo, y ahí ya tenemos mostrados los valores. Entonces, ahora es mucho más fácil identificar cuál es el punto inicial y final de estos intervalos, ¿cierto?
Y bueno, el ejercicio que estaba propuesto luego te pide que hagas la unión de estos dos intervalos, ¿cierto? Te pide que hagas la unión del intervalo A y B. La unión del intervalo A y B se representa por todos los números que están representados, valga la redundancia, desde el punto de origen hasta el punto final, ¿sí? En este caso, ambos tienen como punto de origen 0 y tienen como punto final el intervalo más grande, el número 10. Esto significa que la unión de estos dos intervalos sería 0,10, ¿sí? Entonces vamos a hacer que en la pantalla automáticamente nos salga ese valor o ese cálculo de unión de estos dos intervalos. Para ello vamos a utilizar un nuevo texto, ¿de acuerdo? En pantalla, y vamos a hacer el siguiente cálculo. Bueno, vamos a utilizar aquí el nombre de las variables para que sea mucho más interactivo y tome automáticamente los textos que están aquí escritos, ¿cierto? ¿Cómo se llaman estos textos? Revisemos. Este se llama texto 2 y este se llama texto 1, ¿de acuerdo? Entonces vamos a utilizar esto. Aquí en la opción avanzado, acuérdense, tienen texto 1, ¿cierto? Buscamos el símbolo de unión. Vamos a buscar el símbolo de unión que tiene que estar por aquí. Ok, está aquí, unión. Volvemos a GeoGebra, buscamos el texto 2 y decimos que esto es igual a, y abrimos paréntesis. Ahora, aquí acuérdense si es que se trata de un intervalo abierto o cerrado, ¿cierto? Si nos fijamos, aquí tienes un intervalo P que en ambos casos es cerrado, y en el intervalo A en ambos casos estaba abierto, ¿cierto? Entonces hay que considerar eso para poder escribir aquí los símbolos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a utilizar los paréntesis para este ejemplo. Y luego dentro de esto vamos a ubicar las variables, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar las variables. Teníamos el punto A de aquí, este que estaba representado con la variable A, coma, y teníamos el punto D que está representado con 10, ¿de acuerdo? Ponemos OK y listo, ahí está, ¿sí? Entonces si yo empiezo a mover, vamos a elegir la opción mover. Si yo empiezo a mover estos valores, te podrás fijar que automáticamente en el texto se va a mostrar. Sin embargo, si es que yo reduzco este valor a el valor del punto D a un valor menor del punto B, que es 6, ¿sí? El cálculo está incorrecto, porque la unión de estos dos intervalos debería ser 0,6, porque habíamos dicho anteriormente que la unión de los intervalos va a representar siempre el origen y el límite del punto de llegada del intervalo que mayor valor tenga, ¿cierto? En este caso el valor del intervalo B es menor, ¿cierto? Entonces tendría que tomar el punto B. Muy bien, entonces para solucionar esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elegir estos números que habíamos creado anteriormente. Tenemos el número A, B, C y D, ¿cierto? Entonces vamos a elegir el número A y en la opción deslizador vamos a decirle que el valor mínimo de este número siempre va a ser 0 para iniciar desde 0 horas, ¿cierto? Porque estamos trabajando con un ejercicio en donde tenemos desde 0 horas hasta las 24 horas. 0, y vamos a decirle que el número máximo va a ser 6, ¿cierto? Porque teníamos hasta las 6 de la mañana. De acuerdo. Entonces, luego configuramos el punto B también, ¿sí? Que está representado por el número B. Tienen la misma simbología, pero entre mayúscula y minúscula hay una distinción, ¿cierto? Los puntos se representan con mayúscula. En este caso estoy utilizando un número con la letra B. Entonces el punto B siempre va a ser como mínimo 6, hasta donde va a llegar, y como máximo 10, hasta donde llegaba el intervalo número 2, ¿de acuerdo? Vamos con el punto C, que el mínimo siempre va a ser 0, ¿sí? Y el máximo vamos a ponerle que va a ser 10, ¿de acuerdo?
y vamos con el punto D. Entonces este punto D es el que quiero hacer que se mueva de forma automática, o también que restringirlo para que no se reduzca a menos de 6, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es que en el mínimo automáticamente sea el valor de B, ¿cierto? Porque el B está representado aquí con 6, de B más 1, entonces no puede ser menos de ese valor, ¿de acuerdo? Y como máximo va a tener 20. Entonces, hecho esas configuraciones, vamos a intentar mover el punto D que representa el número 10 y vamos a ver si es que funciona o no, ¿de acuerdo? Procedemos y ahí está, miren, yo ya no puedo retroceder a menos de 7, ¿de acuerdo? Y con esto ya estoy solucionando el problema de que tenía los dos puntos, de que el punto D se hacía más pequeño que el punto B y por ende pues fallaba el cálculo en la fórmula de la unión de estos dos intervalos, ¿de acuerdo? Entonces con eso ya he calculado yo, voy a hacer más pequeña la pantalla para llegar hasta el número 20 y puedan fijarse que tampoco puedo pasar del número 20. Miren, fíjense ahí, ¿sí? Y aquí puedo, miren, igualmente el punto B solamente puede llegar hasta 10, ¿de acuerdo? Y pues aquí el cálculo es de forma automática. Este texto igualmente puedo agregarle un color, ¿de acuerdo? Puedo ponerle negrita, un poco más grande también, si es que yo quiero, y bueno, por ahí queda, ¿sí? Entonces eso ha sido todo en cuanto a la parte de intervalos con GeoGebra. Voy a completarlo con algunas funciones adicionales y voy a compartir este ejercicio en mi canal de GeoGebra, y también lo voy a dejar aquí en la parte del video, en la descripción, el enlace para que ustedes puedan ingresar y revisarlo. Finalmente los invito a suscribirse a mi canal, denle a suscribirse, a like ahí, y también compartan para que algunos otros compañeros de otras instituciones educativas puedan trabajarlo y puedan hacer las actividades propuestas para esta semana 8. Muchos éxitos, cuídense mucho, suerte, chao chao.